17, 7 y 8. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Vamos a hablar, hermano, acerca del árbol, ¿verdad? Que el árbol, hermano, somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor, pues, nos habla por medio de su palabra de que tenemos que tener ese fundamento en Cristo, tenemos que tener esas raíces en nuestro Señor, porque mire, a veces hay árboles que decepcionan, a veces ve uno lleno de frutas y cuando uno se va a agarrar esa fruta a veces, hermanos, está muy ácida, esa fruta a veces, hermanos, está podrida por dentro, ¿verdad? Y por encima se ve buena. Pero, hermanos, Dios escudriña nuestros corazones. Y por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque cuando nosotros estamos confiando en Jehová, Dios de los ejércitos, hermanos, vengan las pruebas que vengan, siempre vamos a estar firmes en el camino de Dios. Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, hermanos, aleluya. Tenemos que tener esa confianza en Jehová de los ejércitos. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Miren, viene a dar, hermanos, aleluya, como en el Salmo 1:3, ¿verdad? Donde habla también acerca del árbol. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo para que no estar quitándole a la palabra de Dios. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Miren, cuando nosotros, hermanos, estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque estemos pasando pruebas, hermanos, pero tenemos que tener esa fe y tenemos que creerle a Dios, hermanos, aleluya, que eso va a pasar. Y que la bendición viene y que muy pronto va a llegar esa bendición. Bendito sea Dios. Tenemos que tener, hermanos, esa confianza en nuestro Dios. Porque, mire, las corrientes de agua, cuando vienen fuertes, ¿verdad? Es bien tremendo, hermanos, porque imagínense, yo me pongo a pensar de cuando hay esas grandes inundaciones que se lleva hasta los carros, se lleva las casas, porque el agua lleva una gran fuerza. Y además de eso, hermanos, el agua va sucia. Trae muchas enfermedades, bien tremendo. Pero si usted se fija, se llevan los carros, se llevan las casas, pero hay árboles que no los botan. Allí están plantados. Y hay árboles, hermanos, que muy hermosos se ven. Yo me pongo a pensar, hermanos, en ese árbol que quitaron hace poco, ¿verdad? De la ceiba. Tamaño árbol, bien chulo. Pero mire, las raíces se estaban secando. Pero mire cuánto tiempo duró ese árbol, ¿verdad? Dando sombra, ¿verdad? Allí mucha gente, hermano, llegó a tomarse fotos y todo eso. Pero mire qué hermoso cuando nosotros, hermano, somos árbol de vida, bendito sea Dios. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, estamos compartiendo la vida que Dios nos ha dado. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermano, aleluya, tenemos que comenzar a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio, hermanos, no es solamente, hermanos, aleluya, de seguir una religiosidad, hermano. No es eso. Tenemos que estar a cuenta con nuestro Dios. Tenemos que tener esos frutos dignos de arrepentimiento. Porque mire, usted y yo tenemos que fijarnos en nuestros hijos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Cuál ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Si nuestro fruto, hermanos, está podrido, si somos unos hipócritas, hermanos, así van a ser nuestros hijos. ¿Y cómo le vamos a decir el día de mañana, esto no lo hagas si lo estamos haciendo? No podemos. Por lo cual, hermanos, es necesario
Es necesario que nos pongamos a cuenta. Es necesario, hermanos, que comencemos a dar esos frutos. Mire, hay árboles que muy frondosos, el montón de hojas, pero ni un fruto. Y así hay personas también, hermanos, que tienen el montón de hojas y comienzan con gozo, con alegría. Y aquello que solo quieren estar en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia y a los días. Ya no llegó el hermanito. ¿Qué le pasó? Esos son los árboles que dan ese montón de hojas, hermanos, pero no dan frutos. Y Dios no quiere eso tampoco. Ser apariencia, ser pantalla. No, hermano. Tenemos que ser lo que somos. Si nosotros sentimos, si nosotros nos escudriñamos y vemos que no tenemos esos frutos que Dios quiere que tengamos, hermano, tenemos que pedirle a Dios, pon esos frutos. Cámbiame, transfórmame. ¿Verdad? Porque mire, dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Yo siempre digo ese texto, ¿sabe por qué? Porque hoy en día, hermanos, aleluya, hay tanto engaño, hermanos, no en el evangelio, sino en la persona que quiere vivir un evangelio moderno, un evangelio a su manera. La palabra de Dios es fiel, viva y eficaz. Y cuando nos duele, hermano, es porque estamos fallándole a Dios. Y cuando nos molesta es porque allí está, hermanos, aleluya, esa raicita que Dios quiere que la saquemos. Gloria a Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire, que da su fruto a su tiempo. Por eso el evangelio, hermanos, tiene que ir uno como la tortuguita. Mire, suave, suave, suave. Y va escalando peldaño poco a poco. Porque si uno se sube de un solo, dice un dicho que entre más alto está uno, más grande es el golpe, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que actuar con sabiduría de parte de Dios. Tenemos que pedirle al Señor de que sea Él el que ponga esos frutos, hermanos. Ya no tenemos que estar, hermanos, aleluya, como que fuéramos niños, y nosotros, hermanos, ya tenemos años de estar en el evangelio. Por lo cual, hermanos, aleluya, tenemos que poner esta palabra por obra. Tenemos que vivir la palabra que Dios nos da. Gloria a Cristo Jesús. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, mire, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué cree que los de afuera se mueren de la envidia cuando un hijo de Dios está siendo bendecido? Eso, hermanos, mata a las personas, al impío. Aquel, hermanos, aleluya, que dice yo soy cristiano, pero es cristiano solo porque lo dice. Pero cuando Dios empieza a bendecir al hermano, espiritualmente o materialmente, comienza, hermanos, la envidia, comienzan los celos, hermanos, aleluya. Y son cosas, hermanos, que eso no son frutos del Espíritu Santo, son frutos de la carne. Por lo tanto, tenemos que desechar todos esos frutos. Tenemos que decirle al Señor, mire, yo me hinco y le digo al Señor, ahora, hermanos, me pasó algo. A la hora de la oración, yo, increíble, hermanos, pero yo sentí como que 5 minutos oré. Yo sentí tan poquito el tiempo y me quedé con aquello, con aquel deseo. Y le digo yo, Señor, le digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Porque esa gran ansiedad de orar y de orar. Pero mire, hermano, cuando Dios pone eso, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Por eso es necesario, hermanos, aleluya, que le pidamos a Dios que sea Él nuestra guía, que sea Él, hermanos, aleluya, el que nos dé esa sabiduría para no hacer las cosas como nosotros queremos. Hermanos, Dios es tan misericordioso, bendito sea el Señor. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Gloria a Cristo Jesús. Habla también acerca del árbol. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mire, dice el verso 7, 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida,
la cual está en medio del paraíso de Dios. Mire qué privilegio, el árbol de la vida. Por eso le digo de que usted y yo, hermanos, tenemos que sembrar la palabra de Dios, porque es vida para cada uno de nosotros. Es la vida eterna que Dios nos está dando, hermanos, aleluya. Y Él es el árbol, hermanos. El agua es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a dar esos frutos si no venimos a la iglesia? ¿Cómo vamos a dar esos frutos, hermanos, aleluya? Si le dedicamos más tiempo a otras cosas, hermanos. Yo siempre se los he dicho y se los repito, y este es para mí, porque cada exhortación primero la agarro yo, hermanos, aleluya. Porque a veces yo digo, hoy me voy a ir temprano para la iglesia, voy a ir a hacer limpieza, voy a ir a hacer esto, pero solo en pensamiento lo hago. Ya a la hora de las horas, que el calor, que ya va a ser hora, y cuando venimos a ver, hermanos, son las 5:30 si es posible, y el culto, ¿verdad? No hay nadie teniendo tiempo, hermanos. Bendito sea Dios. Por eso es necesario, hermano, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Porque mire, solo vea usted cómo está sufriendo esa gente de Guatemala. Mire cómo están llorando a sus seres queridos. Y nosotros, hermanos, en vez de estar aquí dándole la gloria a Dios, Señor, gracias Señor, porque tú me has guardado de eso. Pero no, nos hacemos indiferentes. ¿Sí? Somos ingratos, hermano. Nos olvidamos del que nos da la vida, hermano. Si a Él le place en un instante, hermano, nos manda un paro y hasta ahí llegamos. Pero la misericordia de Dios es grande. Él quiere, hermanos, que demos esos frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Dice, mire, acerca del árbol de la vida, dice, el que tiene oídos oiga. ¿Sabe por qué dice así la palabra? Porque hay muchos, aleluya, que escuchan, pero no atesoran la palabra de Dios. ¿Sí? Oyen el mensaje, pero al salir ya se les olvidó. Por eso tenemos que pedirle a nuestro Dios de que esta palabra, hermanos, aleluya, el Señor las ate a nuestro corazón para que nosotros podamos, hermanos, entender y ponerla por obra como Dios quiere. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a seguir, hermanos, dando esos frutos que Él quiere. Dice, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Mire, en Génesis habla acerca también del árbol de la vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y habla también del fruto que no tenían que comer. Pero siempre el hombre hace lo que a él le place. Siempre el hombre no hace lo que Dios dice, sino lo que él quiere. Eso por naturaleza, hermanos, aleluya. Pero tenemos que analizar cómo están nuestras vidas. ¿Cuáles son los frutos, Señor? Si antes te oraba 1 hora y hoy te estoy orando media, ¿qué es lo que me está pasando? Examinarnos, hermano. A veces le dedicamos más tiempo a la televisión que a la palabra de Dios. Mire cómo es el enemigo de astuto. Yo a veces me pongo a leer la Biblia cuando ya llevo 4 capítulos. Yo ya no aguanto la vista. Pero si me pongo a ver el Facebook, ahí no me duele. Mire, el diablo es bien astuto, hermano. Y por eso está adorándole al Señor. Está adorándole al Señor que Dios quite esa trampa, hermano, porque muchos están cayendo en ese error y no se dan cuenta. Muchos, hermanos, aleluya, están siendo atrapadas, hermanos, aleluya, por esas cosas del mundo. Bendito sea Dios. Pero Él es bueno y Él viene hablándonos acerca de que tenemos que dejar esos frutos porque son de la carne, hermano. Sí, la vista no se cansa de ver ni el oído de oír, ¿verdad? Pero el corazón y el alma. Fíjense que hay personas, yo le digo a mi hijo, vieras que me da una gran tristeza, porque en la noche el alma de él como gime. Mire, hermano, a mí créanme que a mí hasta ganas de llorar me dan. Donde me acerco al cuarto y aquella alma, mire, me entristece. Porque yo digo, Señor, ¿hasta cuándo este joven va a entender? ¿Hasta cuándo va a entender? Porque si los jóvenes aún son guardados, hermanos, de la mano del enemigo, es porque Dios les ama, no es porque ellos puedan.
Es porque Dios tiene un propósito para esa vida. Bendito sea el Señor. Mire, ahora el enemigo anda detrás de ellos como león rugiente, poniéndoles trampa por un lado y por otro, poniéndole, hermanos, aleluya, esos deseos carnales. Pero Dios, hermanos, ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y por eso quiere que comamos de ese árbol de la vida. Bendito sea Dios, para que no perezcamos. Bendito sea el Señor. Él quiere que nos deleitemos en Él, hermano. Él quiere, hermanos, aleluya, que esta palabra fluya en nuestra vida, en nuestra alma, que nos llene, que nos sacie. Bendito sea Dios. Porque cuando nosotros saboreamos la palabra de Dios, comenzamos a fluir. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, hermano. Comienza a ministrar nuestro corazón y nuestra alma. Y comienza a poner esos frutos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es necesario, hermanos, que busquemos la misericordia de Dios. Fíjense que yo me pongo a pensar en esos árboles de mango. Nosotros teníamos un árbol bien así, grueso y bajito. Yo recuerdo que me subía arriba de la casa y nos subíamos al palo y a veces ni los podíamos bajar. Y mire, caían unos mangos bien rojitos, dulcitos. Y una vez yo me encontré una de las que le dicen viejitas, que son bien aturradas. Yo dije, este mango ha de estar dulcito por la piel que tenía, ¿verdad? Así, aturradita. A este piel dulcito. Pero mi sorpresa fue, hermanos, que cuando le quité la cáscara, no tenía comida. Solo era la semilla. Y la semilla estaba, pero ácida, ácida. Y yo me pongo a pensar en eso. Digo yo, cuando uno se curte, ¿verdad? De oír lo mismo y lo mismo, quizás así se va haciendo uno, ¿verdad? Se va resecando, resecando, porque si solo tomamos la palabra, solo la oímos y no la ponemos por obra, ¿cómo nos vamos a alimentar? Entonces nos secamos. Por eso, hermanos, es necesario de que busquemos al Señor, de que le busquemos en espíritu y en verdad. Mire, allá en el libro de Mateo, si no me equivoco, dice, ya la hacha puesta en la raíz del árbol que no da fruto, Dios lo cortará. Mire, hermano, a mí cuando un hermano se aleja del Señor, o sea, no tal vez que se vaya para el mundo, sino que deje de congregarse, a mí me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque el diablo anda como león rugiente. Mire, él anda allí detrás viendo a ver cómo le pone trampa, ¿verdad? Y si el hermano está descuidado y en ese momento le llega la muerte, esa alma se puede perder, hermano. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, más te vale no me hubieras conocido. Por eso también nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mire, a mí me gusta tanto, hermano, ver eso de la tierra prometida. Porque yo voy siempre viendo allí a la par lo que es la Biblia. Y hermanos, son cosas que pasaron y aún siguen vivas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no pasa, hermano. La palabra de Dios siempre permanece. La palabra de Dios siempre, hermanos, hace lo que va a hacer en nuestra vida. Gloria a Cristo Jesús. Por eso es necesario, hermanos, aleluya, que estemos siempre pidiéndole al Señor que sea Él, hermanos, aleluya, el que nos sacie con esa agua, hermanos, aleluya. Porque muchas veces desperdiciamos el manantial, hermanos. Muchas veces, hermanos, aleluya, tenemos a la par ese manantial, aleluya, que es esa agua preciosa, que es la palabra de Dios. A veces nosotros preferimos un fresco, preferimos gaseosa, preferimos café y no agua. Y sabe que el agua es vida. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Así como muchas veces destruimos nuestro cuerpo materialmente, también estamos destruyendo lo espiritual y no nos fijamos. No nos damos cuenta. El diablo ha puesto una venda en nuestros ojos, ha puesto tapones en los oídos para que no oigamos la palabra de Dios. Pero mire, hermanos, aleluya, es tremendo cuando venimos a caer en manos del Dios vivo. Es tremendo, hermanos, no hay que esperar eso. Hay que pedirle a Dios, hermanos, aleluya, que esta palabra fluya en nuestras vidas y que podamos dar esos frutos como Dios quiere que los demos.
Porque la Biblia dice, por su fruto os conoceréis. Bendito sea Dios. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Cualquiera puede decir, no, si yo soy hijo de Dios y Dios a mí me bendice. No, hermanos, la palabra nos enseña que hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. El que no es con Dios, dice la Biblia, el que no es con nosotros, contra nosotros es. Por eso, hermanos, aleluya, tenemos que pedirle a nuestro Señor que sea Él el que venga dando esos frutos a nuestra vida. Que poco a poco, Señor, dame este fruto. Sabe que hay gente que se alegra mucho porque tiene dones espirituales, pero no tiene frutos. Y los dones no van a salvar a nadie, hermano. Por muy grande que sea el don que Dios le ha dado. Bendito Dios porque el Señor se lo ha dado. Pero ningún don va a salvar a nadie. Los frutos sí, hermano, los frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pues el consejo es, hermanos, aleluya, de que podamos ser ejemplo para nuestros hijos. De que podamos, hermanos, aleluya, transmitir la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Enseñarle a los niños, aleluya, el temor a Jehová. Enseñarles el respeto a Jehová, bendito sea Dios, porque todo eso, hermano, hoy se está perdiendo. La niña comienza a caminar, pero ella no puede hablar, pero ya la ponen a bailar. Y la mamá y el papá, mira, y hasta le aplauden. No, hermano, tenemos que enseñarles cosas buenas a los niños. Tenemos que enseñarles, mira, mi amor, eso no se hace, porque mira, las bailarinas se van al infierno. Sí, uno tiene que hablarle con claridad a los niños. Yo le digo a Amy, y ahí paso regañándola, yo le digo, mire, a la casa del Señor usted no tiene que llegar a jugar, usted no tiene que llegar a hacer esto. Yo me pongo a aconsejarla, hermanos, y yo sé que un día Dios va a hacer la obra, porque, hermanos, lo que uno menos quiere es lo que más ellos hacen. ¿Sí? Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Yo sé que esta niña es bien inteligente, y que Dios le va a dar sabiduría para que ella sea una niña obediente, bendito sea el Señor, porque es lo que Dios, hermanos, quiere que nosotros les enseñemos a nuestros niños. Porque imagínense, si nosotros muriéramos todos, hermanos, ¿qué le dejamos a los niños? ¿Qué les dejamos? Si no les hemos enseñado nada de lo que es la fe, si no les hemos enseñado nada de lo que es la palabra de Dios, no les hemos dado, hermanos, aleluya, esa oportunidad de que ellos aprendan. Bendito sea Dios. Por eso es necesario de que pongamos la palabra de Dios, que la atemos a nuestro corazón y a nuestra mente, que no se nos olviden, hermanos, todos los beneficios que Jehová ha hecho en nuestras vidas, hermanos, y que sea Él el que ponga esos frutos en nuestras vidas, para que aquel día, hermanos, aleluya, Él nos diga, pasá, ¿verdad? Aquí está tu nombre en el libro de la vida. Mire qué lindo. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que llegue, aquí estoy, Señor. Mire, búsqueme en el libro y no lo hallen a uno. Qué tremendo, hermanos. Por eso es necesario buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras tanto que está cercano. Gloria a Dios.